Tuto, buenas tardes. Un gusto saludarlo. Estamos junto a Cacho y jóvenes periodistas acá en Encontrados. Tuto, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo, y a toda la gente que está contigo. Veo a Cacho, Rose, no sé, Aguilí. No escuché bien todos los nombres, no escuché bien algunos comentarios. Un gusto estar con ustedes en esta tarde. Feliz año para todos. Este 2025 traiga buena salud y mejores días para nuestra Bolivia. Empiezo haciendo la primera consulta, si me permites, Cacho. ¿Cómo está seduciendo a la población? ¿Cuál es la estrategia para seducir a los jóvenes? ¿Cómo enamora a Tuto Quiroga, que un hombre que tiene experiencia aquí, como lo resaltan? ¿Cuál es la estrategia para enamorar? A ver, Gonzalo, lo importante es que debemos partir por estabilizar la economía. Después de 2 décadas de masismo, ha llegado esto a su punto final, a la decadencia absoluta, a la degradación total. Es triste y doloroso porque uno peregrinaba por diferentes programas de televisión, de radio y medios, advirtiendo hace muchos años que el MAS estaba acabándose el gas natural. Y me respondía, no, quedan reservas para 10 años, para 12 años, para 8 años. Pues se pasó el tiempo y ahora tristemente, aunque quizá la gente no tenga conciencia histórica, teníamos 2 mercados cautivos, el mercado argentino durante más de 6 décadas, el mercado brasileño desde el año 99, ahora hemos perdido el mercado argentino de gas. Argentina, que ha sido comprador por más de medio siglo, ahora va a ser competidor, va a empezar a venderle gas a Brasil y estamos cerca de tener una crisis profunda donde no solamente no tenga suficiente gas para abastecer al mercado brasileño. Todo esto ha causado una crisis profunda. ¿Cuál es la conclusión? Los precios que se disparan todos los días, no hay diésel, no hay gasolina, las colas son intermitentes. Hoy en La Paz no hay colas, en Cochabamba sí había, en Santa Cruz generalmente hay colas por diésel. Hay una profunda crisis económica y la primera necesidad es estabilizar el país, porque si no hay estabilidad, si no hay dólares, si no hay confianza para que el país se proyecte y crezca, ¿qué pasa con la gente joven? Lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto en Venezuela, toman las de Villadiego. Cuando la gente joven pierde la esperanza, se van. Hay sondeos de opinión que muestran, o investigaciones de opinión pública que muestran que más de la mitad de la gente de menos de 30 años, si esto no cambia, se quiere ir. Y eso lo hemos visto, el vaciamiento de talentos jóvenes en Venezuela y Nicaragua. Y la gente joven, cuando he recorrido ya 30, 40, no sé cuántas veces universidades, no hablan tanto sobre los temas que a veces se habla en La Paz, en programas políticos, en televisión, que la unidad, que fulano, que sultano, que mengano. Les interesa mucho la transformación digital de Bolivia, porque a diferencia nuestra son nativos digitales. El mundo está cambiando rápidamente. Yo era un joven ingeniero de sistemas, aprendí más de computación quizás de lo que voy a requerir en esta fase de la vida, pero estamos, y a los jóvenes les fascina hablar sobre esto, estamos en medio de la 4ª revolución tecnológica. La primera, cuando ninguno de ustedes había nacido, yo era joven y trabajaba en IBM, llegó la computadora personal, aunque no lo crean. Antes de eso era imposible el concepto de trabajar en casa, en el domicilio o en cualquier otro lugar. Tenías que ir a la oficina si hacías un trabajo en servicios, en comercio. Eso fue en los 80s. En los 90 llegó el Internet, segunda fase, acceso a la información en todas partes del mundo. En 2007 empieza la 3ª fase de la revolución, cuando ese poder de procesamiento llega a tu bolsillo con Android o con iPhones. Y estamos desde el 30 de noviembre de 2022. Yo les digo a todos, y aquí si quieren una apuesta, a ver, Gonzalo, Cacho, yo sé exactamente qué estaban haciendo ustedes el día que empezó la 4ª revolución tecnológica, la llegada de la inteligencia artificial, después de computadoras personales de los 80s, de internet de los 90s, de los teléfonos inteligentes 2007, pues 30 de noviembre de 2022 llegó ChatGPT, inteligencia artificial, y ¿alguien se acuerda qué estaban haciendo ese día? Pregunto por ahí. 30 de noviembre del 22, a ver, piensen, ¿qué estaban haciendo? Cacho Herrera, ¿qué estaba haciendo el 30 de noviembre del 22? La verdad que no me acuerdo, querido Tuto. Para empezar, te saludo, te deseo un feliz año y quiero marcar una cosa que me parece muy importante, y es que amigos, amigas que nos están siguiendo en el streaming, en la radio,
Tuto Quiroga está libre. Tuto Quiroga es libre, porque en la parte superior izquierda está el logo de la alianza que lo va a acompañar, que es libre. Interesante, Tuto. Realmente este manejo también de la imagen creo que es importantísimo ya en tiempos de campaña. Pero hablando de libertad, Tuto, este 10 de enero tiene que producirse la juramentación de Edmundo González Urrutia en Caracas. Él se está dirigiendo a la Argentina, se va a reunir con el presidente Milei, se va a reunir con Luis Lacalle Pou en Montevideo, en Uruguay. La pregunta concreta es, ¿vas a estar tú, Tuto Quiroga, el 10 de enero en Caracas para acompañar la posesión de Edmundo González Urrutia? La respuesta concreta es sí, yo soy perseverante, llego hasta el final. Soy amigo de la lucha, o soy un luchador por la causa de la democracia y libertad, le debemos mucho a Venezuela. Fueron unos venezolanos que hace más de 200 años llegaron a caballo atravesando los Andes, nos entregaron libertad e independencia, llevamos el nombre de Bolívar. Yo a mis amigos venezolanos les digo que en el himno nacional le agradecemos 2 veces con nombre a Bolívar, en el himno de Venezuela no lo hacen, y creo que repagar esa deuda de tener un país libre y soberano hace ya casi 200 años con Venezuela es lo mínimo que podemos hacer, y además porque hemos firmado la Carta Democrática Interamericana. Un país que no tiene libertad en cualquier lugar de América Latina es una amenaza para toda la región. Lo son Venezuela, Cuba y Nicaragua. Estamos conversando con el expresidente de Bolivia, ahora candidato a la presidencia del país. Hablamos de Tuto Quiroga, que nos está hablando, y la pregunta que le decía Cacho Herrera era si va a ir a la posesión de Edmundo González, y nos estaba dando una explicación sobre el tema. Retorno con usted, Tuto, lo escuchamos, por favor. Gracias. Bueno, gracias, Gonzalo. El 10 de enero hay que posesionar al presidente electo, eso fue Edmundo González. Les decía que es en dictadura, sin acceso a medios de comunicación, radio, televisión. Edmundo González, que reemplazó a María Corina Machado por la inhabilitación espuria, ganó por 40 puntos, una paliza épica, casi sin parangones. Yo desafío a que me digan en Sudamérica quién ha ganado en primera vuelta por casi 40 puntos. Imposible. Lula ganó en segunda vuelta a Bolsonaro por 2 puntos. Petro ganó en segunda vuelta a Hernández por 4 puntos. Bien, felicidades. Son presidentes y merecen gobernar. Y como dijo Lula, el que gana gobierna, el que pierde se va. Pues Edmundo ganó por 37 puntos con las actas del sistema demostradas. ¿Y qué hizo Maduro? Está yendo más allá del viejo adagio soviético que decía no valen los votos, o no cuentan los votos, lo que cuenta es el que cuenta los votos. Pues aquí fuimos más allá. No valen los votos, ni haber contado los votos. Lo que vale es el que anuncia, el que con un comunicadito de prensa, una servilleta que anunciaron que había ganado Maduro. Entonces eso se va a decantar en estos días. Obviamente trabajo con María Corina, con Edmundo, estoy en constante comunicación con ellos. Ya es público y lo que se puede discutir, que Edmundo está allá en Buenos Aires, va a visitar al presidente Milei, lo va a recibir en la Casa Rosada, el presidente Lacalle Pou en Montevideo en el curso de la tarde. Quizás haya una parada más en Sudamérica, se está viendo los horarios. Después va a estar, también se ha anunciado, en Estados Unidos, visitando a gente del gobierno saliente y entrante de los Estados Unidos. Obviamente que Edmundo, al estar en Madrid, ya estuvo en Bruselas, recibió el premio Sájarov, estuvo en el Parlamento Europeo, ha tenido mucha actividad en Europa. Ahora está viniendo a la región, después va a Estados Unidos y va a haber un par de reuniones en las que voy a participar. Se está definiendo las fechas, horarios exactos, que se va a tener un par de reuniones con algún mandatario o algunos mandatarios, cancilleres de la región y un grupo de expresidentes que estaremos en ello, y en función a los acontecimientos iré haciendo los anuncios, pero les pediría que me permitan respetar que María Corina es mi jefa en esta materia y Edmundo es el presidente electo, y que ellos irán anunciando las actividades conforme se vayan desarrollando en los próximos días. Tuto, la siguiente respuesta le pido que sea mucho más reducidas, mucho más concisas para poder avanzar en el tiempo. Una pregunta muy sencilla, muy rápida, y la respuesta igual. ¿Usted cree que Maduro vaya a entregar la banda presidencial? ¿Lo visualiza así entregando la banda presidencial a Maduro? De buenas no, obviamente tiene que haber un quiebre dentro de las Fuerzas Armadas que tienen que respetar la Constitución y la soberanía popular. Maduro está intentando una coronación dictatorial en contra de la soberanía popular. Habrá que ver de qué lado de la historia
y de la Constitución se ponen las Fuerzas Armadas. Si se ponen del lado de la democracia, deben reconocer al mundo. Eso se va a ver en estos días. Hay mucho nerviosismo en el régimen de Maduro y yo estoy convencido que conforme avancen estos días, Maduro le quedará claro que le espera una hamaca caliente en Cuba o una celda fría en La Haya. Muy bien, vamos a las consultas de los jóvenes periodistas que quieren hacerle. Muy buenas tardes, Tuto. Le quería hacer la consulta acerca de la solicitud por la revisión de la fecha de las elecciones nacionales. ¿Por qué está pidiendo que se postergue la fecha del 10 de agosto? Mire, más que se postergue, he pedido que se cambie. ¿Por qué? Porque conozco cómo se cuecen habas. El Bicentenario es una fecha nacional que es de todos, no debe ser usada para fines políticos. Y me pareció muy raro cuando se hablaba de 17 de agosto y súbitamente se dice que se anticipa al 10 de agosto. Y no he encontrado explicación técnica para ello. La única consecuencia política que se tiene es, vayamos hacia allá, imaginémonos domingo 10 de agosto, conocemos la rutina. El viernes 8, sábado 9, veda electoral, reflexión, no hay campaña. ¿Qué quiere decir eso? Que los cierres de campaña se producen el 5, 6, 7 de agosto, en medio de la efemérides patria bicentenario, donde va a estar llegando el rey de España, 20 presidentes, y comprenderán que eso me causa enorme susceptibilidad, porque ese es el cierre de campaña de Luis Arce. Si quiere uno ser candidato como presidente, lo mejor que podría tener es que en los últimos días de campaña estar en Sucre con todo el protagonismo. Y imagínate uno de candidato de libre queriendo hacer cierres de campaña, nadie te escucha, nadie te da bola, nadie te presta atención. Es una ventaja gigantesca el poder usar esto y no me parece correcto que se manipule el bicentenario con esos fines. Se había dicho 17, ahora dicen 10, me parece raro. Lo mejor es que no coincida con el bicentenario. Si alguien quiere anticipar más, no hay problema, mejor es que se respete la fecha que se había dicho. Y además que mientras más tiempo se tenga, pues más se puede trabajar en depurar el padrón electoral, como dijo el doctor Jacentoy Feloy, con universidades, con la OEA. Queremos una depuración del padrón, con lo que es datos del censo, con los resultados de la elección judicial, depurar el padrón para tener la máxima confianza y más tiempo permite depurar mejor el padrón y sobre todo esto, evitar que el bicentenario sea usado como cierre de campaña de Luis Arce y del MAS. Tuto, ¿por qué usted es el mejor candidato en este momento para las elecciones? ¿Por qué la gente tendría que elegirlo a usted? Porque Bolivia enfrenta un momento determinante de nuestra historia, donde vamos a determinar si estabilizamos la economía, resucitamos el gas, proyectamos a Bolivia como capital mundial de baterías de litio, generando acá los empleos para la gente joven, haciendo acá las baterías como hace años vengo hablando. Si incorporamos a Bolivia al mundo tecnológico de inteligencia artificial, le había dicho a Cacho, 30 de noviembre del 2022, llegó ChatGPT, seguro que todos lo han usado. Ese día ustedes estaban viendo Argentina-Polonia, Messi-Lewandowski en el Mundial de Qatar, por eso lo pongo, porque todos recordamos eso. De aquí a 50 años no sé quién se acordará de Messi, todo el mundo se va a acordar que ahí entró inteligencia artificial y quiero que la gente joven entre a ese mundo de inteligencia artificial tecnológico, dejando atrás el analógico y que creo que tenemos la posibilidad de conformar un proyecto que dé respuestas a esto que Bolivia demanda. La tarea va a ser gigantesca, el desafío es muy grande. La convergencia de crisis económica, institucional, social, aplagados de narcotráfico es brutal y en esos diferentes campos mi país, gente generosa me abrió las puertas a poder aprender a manejar crisis económicas y dificultades como ellas, a atraer inversión, a hacer gasoductos, a condonar deuda externa, que es lo que hay que volver a hacer, a luchar contra el narcotráfico. Creo que muchas de las cosas que se requiere hemos demostrado que las hemos hecho en el pasado, ahora hay que hacerlas todas de forma conjunta en un momento crítico, lo contrario es que siga el MAS y que nos volvamos Cuba, Venezuela o Nicaragua y no nos da la gana ser dictadura como la venezolana. Tuto, ¿qué dice usted cuando la gente critica su posición? Dice, ¿es más de lo mismo? ¿Son los viejos políticos? ¿No que queremos rostros nuevos? ¿Gente que no haya estado en política? ¿Qué respuesta tiene usted ante esa mirada que tiene un sector de la población? Bueno, dos cosas. Una, Gonzalo, soy una persona sana, yo pensaba que era Superman, piernas bien, corazón bien, pulmón bien, todo bien, y resulta que los intestinos habían tenido unas fallitas de diverticulitis. Me tuvieron que, primera vez que me hicieron cirugía, hace un par de años en Cochabamba, cuando vino los doctores, yo no pregunté quién era el nuevo flamante graduado, quién era el más nuevito, pregunté cuántas veces, doctor,
doctor Cornejo, has operado tú esto. Me dijo los centenares de veces que había operado, me dio confianza, porque estamos ante una situación de una crisis descomunal que requiere experiencia, capacidad, credibilidad y firmeza. Y no hay margen para la improvisación. Esto no es concurso Miss Bolivia, esto no es un tema de redes digitales, de lo novedoso, de lo nuevo. Miss Bolivia cambias cada año. Cuando tienes un problema de una economía que está tocando fondo y que se va a poner peor y que hay que estabilizarla con un programa de 12.000 millones de dólares de balanza de pagos, negociando con organismos, cambiando deuda cara, corrupta, por créditos baratos para tener alivio en balanza de pagos, renegociando los bonos, haciendo una ley que salve el gas para que la gente no se quede sin gas natural. 7 de cada 10 focos que estoy viendo en tu estudio se iluminan a gas. Si no hay gas vas a tener que apagar 7 focos, no vas a poder cocinar en tu casa. Es enorme el desafío. ¿Eso qué requiere? Capacidad, credibilidad, firmeza, narcotráfico. Gonzalo, ¿tú recuerdas que Evo Morales a mí me odia porque le erradiqué 80% de la coca del Chapare que se iba a la cocaína y conmigo no hay tu tía? ¿Y por qué no lo detuvo a Evo Morales cuando usted estaba presidente? Yo no manejaba la justicia, Gonzalo. Verasaín dijo que usted tenía la posibilidad, Verasaín nos decía acá, que usted tenía la posibilidad de detenerlo, pero no evitó que se lo detenga, no ejecutó la orden de detención. Mire, ese es el pensar de que vivimos en los gobiernos donde el presidente ordena la justicia. Gonzalo, estás hablando con la persona y la gente joven no se acuerda. ¿Quién estaba en la Suprema? ¿A quién puse yo en la Suprema? Rodríguez Belcé, Tobar, Villafuerte, Milce Ardaya, Héctor Sandoval, los mejores juristas. ¿Quién era defensora del pueblo? Ana María Campero, independiente. ¿Quién manejaba Servicio de Caminos? Bacovich. Tribunal Constitucional, Dermisaki, de la Rocha, Valdivieso, independientes. El presidente, esa lógica de que el presidente mete preso es la lógica del MAS, donde el presidente maneja a los jueces. Esa no es la lógica que ha prevalecido conmigo, y más aún estos nombres, que para muchos no significan nada, pero para la gente con experiencia saben que eran juristas independientes. ¿Y qué hace? Más bien Evo Morales todo el día lloriquea que se lo separó del Congreso cuando hubo los crímenes de Sacaba y se tuvo que someter a la justicia. Pero la justicia conmigo no es del presidente, es independiente, es con el MAS, que es un apéndice del Ejecutivo para perseguir opositores. ¿Cómo es su ambiente? ¿Qué tan depurado está su ambiente que le rodea a usted? ¿Que le permiten acercarse, alejarlo a usted? ¿Está con gente que puede confiar? ¿O de pronto en política todo el mundo quiere estar al lado del líder y de pronto se camufla? ¿Cómo ve usted su entorno? A ver, yo estoy trabajando con gente a nivel regional que tiene liderazgo, representación, y tenemos casi todo, casi los 9 departamentos están bien conformados. Yo, cuando se especulaba el año pasado sobre candidaturas, yo decía, cuando esté listo, primero hay que decir que he recorrido todo Bolivia hablando con gremios, en mercados, en universidades, explicando una larga presentación de media hora, hora y media, 2 horas del tiempo que me daban, mostrando cómo en Bolivia, en el cambio de siglo, se generó la oportunidad gasífera, se condonó la deuda, se fortaleció instituciones. Llegó el MAS, saqueó el gas, acabó los dólares, nos llenó de narcotráfico y nos dejó en una crisis terminal. Cómo era frustrante cuando uno advertía sobre esto, me decían agorero, pesimista, y es lo que hoy me da la credibilidad retroactiva de que la gente desde la vendedora del mercado en Oruro o en el mercado René Barrientos en Tarija te paran y te dicen, tú nos avisaste, tú nos dijiste que se iban a acabar el gas, que nos quedábamos sin diésel y gasolina, tú nos dijiste cada semana con el boletín del Banco Central que se estaban acabando los dólares, y me duele eso más todavía porque yo trataba de evitar que la economía toque fondo, y ojo que este año se va a poner peor todavía en estos meses que falta hacia adelante. Entonces en esa línea había trabajado, primero diciéndole a Bolivia qué había que hacer, después conformando los equipos, después es obvio, Gonzalo, que necesita la estructura jurídica electoral. Tú no puedes, Gonzalo Rivera, decir me voy a inscribir para ser candidato a presidente, alcalde o lo que fuese, si no tienes un partido con sigla registrada o con organizaciones regionales. Trabajé para hacer la alianza, se denomina Libre, va a ir creciendo, el mes de enero van a haber muchas novedades sobre esta materia, de otros liderazgos y de otros líderes representativos y de siglas que se van a ir sumando a esto. Lo vamos a ir agregando el mes de enero, y esa es la estructura con la que se trabaja, y obviamente que tengo la ventaja por la experiencia de tener gente profesional, competente, capaz, y mucha gente joven nueva que se está plegando, porque tristemente la gente joven es imposible que en los últimos 20 años hubiera tenido un profesional competente la oportunidad de
de hacer experiencia en un gobierno donde lo que se premiaba es amarrar guatos y no trabajar decente y honestamente. 2025 para usted, ¿cuál es el mejor alcalde del país? Mira, no, yo la verdad no prefiero no hacer esas evaluaciones porque empieza a caer un poco antipático. Obviamente voto en La Paz. Si me preguntas cómo anda la alcaldía de La Paz, que es donde uno vive, te podría dar criterios y sé que a veces la gente es cruel, ¿no? Cuando llueve o no llueve, critican al alcalde de turno. Yo recuerdo que valoré mucho el trabajo de Juan de Granado, veníamos de lados distintos. Hubo una granizada feroz, febrero del 2002, terrible, decenas de muertos con los bomberos y tuvimos que hacer un trabajo de emergencia y hicimos un trabajo mancomunado muy compatible con Juan del Granado para salvar a La Paz de esa catástrofe que fue la más dura que ha golpeado a Bolivia en este siglo, me atrevería a decir, a cualquier ciudad. Entonces valoré mucho el trabajo de Juan del Granado, pero no es justo porque tuve la experiencia de trabajar con él y ver, y él seguramente de apreciar también el trabajo que hicimos, y eso sirvió mucho y lo conozco directamente. Después del resto, mira, viajo por Bolivia, he visto algunas buenas gestiones de alcaldes, otras no tanto, pero me parecería un poco antipático. ¿La de Manfred es una buena gestión? ¿La de Manfred es una buena gestión? Mire, la gestión de Manfred como alcalde tiene cosas buenas, aunque también tiene cuestionamientos como cualquier otra gestión que se pueda ver. Y sobre todo creo que lo que preocupa mucho a la gente en Cochabamba es que más allá de la parte de la gestión del manejo citadino per se, también hay una dimensión política a la alcaldía. Y yo he escuchado de mucha gente en Cochabamba con profundo dolor que el hecho de que jóvenes cochabambinos que lucharon los 21 días contra el fraude han sido después procesados y que la alcaldía se constituyó en parte acusadora para que estén en la cárcel muchachos jóvenes que lucharon contra el fraude los 21 días, que están presos, como está Camacho, como está Pumari, y que es muy doloroso para mucha gente allá que el alcalde, que pudo volver a su ciudad y a su país por la lucha de esos jóvenes, se hubiera constituido en parte acusadora contra esos jóvenes que hoy están varios injustamente encarcelados. Tuto, nuevamente Cacho, para una última consulta. ¿Qué te parece esta cantidad de cosas extrañas que están apareciendo en torno al proceso electoral de agosto de este año? Mira, me sonó muy raro estas declaraciones del presidente del tribunal este viernes, que dice que posiblemente no se realicen las elecciones en el exterior del país por falta de dólares. Antes fue el tema de una sentencia constitucional, el padrón electoral, fechas que se aproximan una muy cerca de la otra, hablo del 6 de agosto y del 10 de agosto. ¿Cómo ves? Cada vez aparece un obstáculo y otro obstáculo. ¿Cómo ves este tema? Con mucha preocupación, Cacho, gracias. Yo entré a la inauguración del año electoral con 4 preocupaciones. Uno, el padrón. Celebro el anuncio de invitar a universidades y con organismos internacionales limpiar y depurar el padrón y tener el tiempo suficiente para hacerlo. Para mí eso apremia y celebro ese anuncio que ojalá se concrete. 2, la ley de circunscripciones. Como ustedes saben, con el censo hay que redistribuir escaños y hacer el nuevo mapa de las diputaciones. Y se hizo un llamado fervoroso al Congreso a que apure eso, porque sin ley de circunscripciones no hay diputaciones, sin diputaciones no se puede hacer elecciones, son temas apremiantes. Padrón limpio, circunscripciones delimitadas, respetar el principio de preclusión, que ya es materia conocida por todos. ¿Qué significa eso? Que la Corte Electoral es la única y última autoridad en materia electoral y sus dictámenes no pueden estar sujetos a amparos judiciales de juececillos y tinterillos locales que por un cierto interés postergan la elección, como pasó con las judiciales. Imagínense que la elección nacional esté sujeta a amparos y que aparezca alguien a decir, no, antes de la presidencial y elección legislativa, hagamos la elección del vocal de Pando, que el vocal de Pando sea más importante que la presidencia legislativa. Recuperar el principio de preclusión, ¿qué quiere decir? Que lo que dicta la Corte Electoral no puede ser revisado por una autoridad y un juececillo. Es la cuarta preocupación lo de la fecha, porque, reitero, no quiero pecar de exceso de susceptibilidad, pero es demasiado conveniente para el MAS y para Luis Arce, elecciones 10 de agosto con su cierre de campaña del Bicentenario, usando nuestra plata, invitados extranjeros para hacer él
su cierre de campaña. Y lo último es lo que acabas de señalar, Cacho, que yo no tenía idea de eso. Me quedé anonadado cuando el presidente de la Corte Electoral dice, y escuchen esto, no hemos podido hacer un pago de $5,000 a la CAPEL, un organismo electoral internacional, porque no hay divisas. Y pasa a decir que el voto en el exterior requiere una logística y organización donde no puedes enviar billetes de a las citas. Tienes que enviar dólares a Estados Unidos o euros o dólares a otros lugares para que los conviertan. Se requiere $7 millones, que si no hay eso en divisas en el Banco Central, no hay voto en el exterior. Yo casi me desmayo y me caigo de la silla. Imagínense conculcar o proscribir el voto de centenares de miles de compatriotas en el exterior, porque la crisis económica ha llegado a tal nivel que no hay dólares para hacer elecciones, no hay para diésel, para gasolina, no hay para remesas y otros elementos. Sería fatídico. Un periodista, creo que algún medio oficialista, me preguntaba esta mañana, pero eso es responsabilidad del órgano electoral. No, es responsabilidad del órgano electoral organizar la logística, las mesas en Buenos Aires, en Arlington, Virginia, en Madrid, en Sao Paulo, pero los dólares tienen que estar en el Banco Central. El doctor Hassenteufel no tiene máquina de imprimir dólares. Ese es un tema que creo que salió a la luz esta mañana. Me dejó enormemente preocupado, porque si $5,000 no había para hacer un pago hace un mes, imagínense $7 millones, que es lo que cuesta hacer el voto en el exterior y garantizar que los compatriotas emitan su sufragio como tienen todo el derecho para que Bolivia cambie para siempre. Tuto, le quiero agradecer su participación, como siempre es un gusto saludarlo.